Me parece muy importante que todo el mundo, que todos los marxistas-leninistas en el mundo comprendan que en la China actual está en el poder, encabezada por su presidente Xi Jinping, una camarilla contrarrevolucionaria denguista que dio el golpe allá por octubre de 1976, apenas muerto el camarada Mao Zedong. Toda esta cuestión está analizada en una obra cumbre del marxismo-leninismo, escrita por el camarada chileno Robinson Rojas, China, una revolución en agonía. Paso a leer el final, el epígolo de el libro en cuestión, en el cual, para demostrar el impacto negativo que había tenido esta contrarrevolución en el conjunto de organizaciones marxistas-leninistas en todo el mundo, el camarada Robinson Rojas utiliza un método cuantitativo. Paso a leer textualmente un breve fragmento del epílogo. Si hacemos una comparación de la lista oficial de organizaciones políticas reconocidas por Pekín, que enviaron cablegramas de pésame por la muerte de Mao, y la lista oficial de las mismas organizaciones reconocidas por Pekín, que enviaron mensajes de felicitación por el 11 Congreso en 1977, tendremos un mal balance para Hua Guofeng y sus aliados en el golpe de Estado, que terminó de afianzar el dominio de la burocracia civil-militar en China. Veamos un examen por continentes. Bueno, acá pasa a detallar continente por continente. Yo eso lo voy a obviar. Vamos al final. En suma, de los 92 grupos o partidos políticos en el mundo que seguían a Pekín, solo 49 se mantenían fieles después del golpe de Estado de octubre de 1976. Es decir, Mao se muere en septiembre, en octubre de 1976 dan el golpe. Al año siguiente tuvieron una pérdida neta de 47%. Para equilibrarlo, habían surgido 15 organizaciones nuevas, lo cual de todos modos no equilibra la balanza y deja a la burocracia civil-militar de Pekín con muchos amigos a nivel de asociados de Washington y muy pocos a nivel de luchadores antiimperialistas. Ese es el final del libro, lo recomiendo con todas mis fuerzas. A todos los marxistas-leninistas del mundo tienen que leer este texto que es, repito, una obra cumbre del pensamiento marxista-leninista en el siglo XXI. Fue escrito en el siglo XX, pero han pasado ya más de 40 años del golpe contrarrevolucionario. China se ha convertido en una potencia imperialista de primer orden y todavía al día de hoy es una cosa increíble. Hay marxistas que dicen que China es socialista, digamos. Es algo increíble. Yo creo personalmente que quien sostiene esa cuestión o es una persona totalmente desinformada, que jamás podría ocupar un puesto de dirección política de ninguna organización marxista-leninista del mundo, o es un traidor con todas las letras. Sea el caso que sea el primero o el segundo, es decir, una persona que no tenga la más mínima idea del mundo en el cual vive, o un traidor al servicio del imperialismo mundial, jamás debería ocupar absolutamente ningún puesto de dirección en ninguna organización verdaderamente marxista-leninista. Gracias, camarada Robinson Rojas, por esclarecer una cuestión fundamental de nuestra época, establecer el carácter contrarrevolucionario del presidente chino Xi Jinping, seguidor de Deng Xiaoping, traidor, maldito traidor, renegado comunista, y hacernos entender la naturaleza política del gobierno chino, hacernos entender, esclarecer la cuestión de cómo las verdaderas organizaciones marxistas-leninistas, como dice acá
luchadores antiimperialistas abandonaron a estos contrarrevolucionarios al año dado el golpe contrarrevolucionario. Ya abandonaron a los burócratas traidores, seguidores de Deng Xiaoping, el cual, esto es importante sostener, ¿no? Fue apartado, Deng Xiaoping fue apartado en la gran revolución cultural china, apartado de todo su puesto de dirección, junto con el número 1, Liu Shaoqi, quien terminó preso y muerto por tuberculosis en la cárcel. Ese apartamiento tuvo cierto impacto político, pero realmente no logró inclinar la balanza para el lado proletario, para el lado maoísta, ya que Deng Xiaoping nuevamente fue apartado en 1975 en el segundo intento de revolución cultural, pero el segundo apartamiento, como siempre, es notable, ¿no? Como Marx nos había enseñado, la historia se repite, pero la segunda vez como farsa. Fue una farsa, es decir, fue apartado, pero sus seguidores seguían firmemente en el gobierno, amparados por Zhou Enlai, el tercero de la jerarquía contrarrevolucionaria, y que pasó a ocupar un puesto importante de primer ministro, luego de ser apartados Liu Shaoqi, el número 1, y Deng Xiaoping, el número 2, en la Revolución Cultural China. Es decir, el segundo apartamiento de Deng Xiaoping duró muy poco, fue una farsa, fue una concesión de los reaccionarios a los maoístas, pero que duró muy poco. Luego fue rehabilitado y acá no pasó nada. Terminó siendo el líder indiscutido del campo contrarrevolucionario tras la muerte de Zhou Enlai. Es importantísimo que los marxistas-leninistas en todo el mundo conozcamos de primera mano este libro. Está en formato PDF, yo lo terminé hoy. Realmente me lo devoré al libro. Es un libro que, repito, debe ser leído, estudiado, asimilado, comprendido por la vanguardia marxista-leninista en el mundo, y que nos ayude a apartar de los puestos de dirigentes a todos aquellos que consideran a Deng Xiaoping como un marxista-leninista, siendo que en realidad es un maldito traidor. Venceremos, camaradas.